Sean muy bienvenidos, estamos ya en el tercer bloque de este programa, ya mitad de programa. Seguimos con muchísima información y entre tanta información, ¿qué más tenemos ahora, Richard? Ahora nos viene a citar Carlos Serenelli para hablar acerca de lo que viene sucediendo desde lo que fue la firma del Tratado de Paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Ahora hay otra ventana más hacia la paz con otro grupo guerrillero histórico. Acerca de esto y otros temas más, Carlos Serenelli. Muy buenos días, y el tema de Colombia sigue centrando la atención en el ámbito internacional con un país que está en busca de la paz total y definitiva. Nuevos esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos, flamante Premio Nobel de la Paz, ahora en negociaciones encaradas con ese otro grupo guerrillero, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Concretamente, las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN comenzarán dentro de 2 semanas, concretamente el 27 de octubre en Quito, Ecuador. Así lo anunciaron ayer el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la representación insurgente, Pablo Beltrán. Previamente al inicio de la etapa de negociaciones, el ELN se comprometió a liberar a 2 personas que tiene secuestradas. Horas antes del anuncio, además, ese ejército, ese grupo guerrillero, entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja a un hombre a quien mantenía secuestrado desde hacía 3 meses. Este es el tercer civil liberado por esta guerrilla en las últimas 2 semanas. Al menos una persona sigue, no obstante, retenida por este grupo guerrillero, el ex congresista Odín Sánchez, quien se entregó en abril a ese grupo a cambio de su hermano enfermo. La fase pública de negociación comenzará luego de que el pasado 30 de marzo el gobierno y la guerrilla del ELN anunciaron el inicio de un proceso de paz. Los garantes de este nuevo proceso serán Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Noruega y Venezuela. En un discurso por televisión, el presidente Santos dijo que ahora la paz será completa tras los acuerdos previos con la FARC. El anuncio del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Santos se da una semana después de que los colombianos rechazaron en un plebiscito el acuerdo de paz pactado con la FARC y 3 días después de que el presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por ese acuerdo pese al rechazo en el referéndum. Premio Nobel que le fue entregado por sus esfuerzos para lograr la paz, aunque desde la propia organización del Premio Nobel señalaron que entienden que es un proceso que todavía está abierto. El dinero que recibirá Juan Manuel Santos por el Premio Nobel de la Paz dijo que lo va a destinar a los familiares víctimas de este conflicto que tiene 52 años en Colombia. Una especie de reparación en este aspecto desde lo económico para efectivamente las víctimas de la guerrilla o sus familiares concretamente. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de Estados Unidos porque el domingo, anteayer, tuvo lugar el segundo debate presidencial entre los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton, en un debate en el que Hillary volvió a emerger como vencedora. Fue clave en esto las críticas de ella a Trump por las palabras lascivas y contra las mujeres del postulante republicano en un video del año 2005 difundido días antes de este segundo debate. Como respuesta, Trump pidió nuevamente disculpas por sus dichos, aunque subrayó que fueron solo palabras y no hechos, y lo contrapuso con el escándalo sexual protagonizado por expresidente Bill Clinton, esposo de Hillary, con becarias de la Casa Blanca cuando Bill era presidente de Estados Unidos. Además, Trump insistió con los 33.000 correos electrónicos borrados por la demócrata y amenazó con enviarla a la cárcel si es elegido presidente. Concretamente dijo que va a crear una unidad fiscal especial para investigar ese tema de los 33.000 emails borrados. Este debate, al igual que el primero, se centró así más en ataques personales entre los candidatos que en propuestas de gobierno. Pero el golpe tal vez más duro contra Trump provino desde su propio partido. El influyente presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dejó entrever ayer que el liderazgo del partido ya considera un hecho consumado la victoria de Hillary Clinton. Una encuesta dada a conocer ayer da 11 puntos de diferencia a favor de la demócrata, por lo que se ampliaría la brecha.
46% de votos para la de Hillary Clinton y 35% de los votos para Trump, según este último sondeo dado a conocer por The Wall Street Journal. Este último debate se pareció mucho a un debate argentino lleno de chicanas, en el que faltó una frase: te estás pareciendo a un panelista de 678. Tal vez faltó esa frase nomás, Carlos. Sí, y con una puesta en escena muy curiosa además, con los candidatos, como estamos viendo, caminando por el escenario del debate, sí. Y además con la inclusión, a diferencia del primero, con preguntas de un grupo de ciudadanos seleccionados para la ocasión. Les recordamos que falta menos de un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que van a tener lugar el próximo día 8 de noviembre. Y mientras tanto, ya cambiando de tema, Estados Unidos está preocupado, pero sobre todo Haití, por la situación dejada por el devastador huracán Matthew, que ha causado destrozos de todo tipo y está generando una situación sanitaria muy preocupante en Haití. Casi una semana después del paso del huracán Matthew, la situación en Haití está lejos de recuperar la normalidad y la desesperación es cada vez mayor en las comunidades a las que todavía no ha llegado la ayuda. La electricidad sigue cortada y el agua, la comida y los medicamentos escasean. Casi 1,5 millones de personas necesitan asistencia vital y protección según la ONU. Además, unas 175.000 personas siguen alojadas en albergues. La cifra oficial de fallecidos en Haití asciende a 372 personas, aunque algunas fuentes ya hablan de más de 400 personas. La ONU advirtió además que el huracán ha aumentado el riesgo de un repunte en el número de casos de cólera después de que la gente ingiera agua o alimentos contaminados en medio de las inundaciones que dejó el temporal. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU hizo ayer un llamamiento urgente para recaudar $120 millones en ayuda para ese país. Tras golpear con furia a Haití, el huracán Matthew pasó por Cuba, Jamaica, las Bahamas y luego el sureste de Estados Unidos, donde dejó 17 muertos. En Estados Unidos se declaró el estado de emergencia en varias regiones y las inundaciones desastrosas que trajo el huracán a la costa oriental se desarrollan lentamente y seguirán durante los próximos días, pues la lluvia que trajo sigue fluyendo hacia los ríos y aguas abajo. Vamos a hablar ahora de otra importante cuestión. Se concretó en el día de ayer una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Erdogan, en un acercamiento muy importante después de tensiones importantes entre ambos países y además medidas de bloqueo entre ellos. Así, esta guerra fría entre Rusia y Turquía parece llegar a su fin con esta reunión de ayer, como decíamos, entre Putin y Erdogan, que tuvo lugar en Estambul. Durante el encuentro sellaron un acuerdo para construir un gasoducto para enviar gas ruso a través del Mar Negro hacia Europa. Así quedó sellada la reconciliación entre ambos países tras la crisis diplomática del año 2015, del año pasado, generada por el derribo de un avión ruso por parte de la aviación turca en la frontera sirio-turca en noviembre de ese año. Esta es la primera visita de Putin a Turquía desde que los dos países decidieron normalizar sus relaciones a fines de junio pasado. A su vez, Putin y Erdogan buscan soluciones a la desesperante situación en Siria, que afecta a su vez directamente a esos otros dos países. El presidente ruso dijo que se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de aportar ayuda humanitaria a Alepo de manera segura, evitando, dijo, nuevas provocaciones como los bombardeos a convoys humanitarios. Carlos, esto se da también después de la distancia que tomó Turquía de Estados Unidos, luego de culpar a intereses de este país de ser parte de ese intento golpista que hubo en el país. Y todo hace pensar como una especie de nueva guerra fría, tal vez, ¿no? De este acercamiento entre Turquía y Rusia muy notable en estos momentos. Un acercamiento y un realineamiento, y que tiene enfrente efectivamente tal cual a Estados Unidos en esta situación y en unas relaciones entre Rusia y Estados Unidos que son a su vez cada vez más tensas, todo esto con la situación en Siria como telón de fondo. Y vamos a hablar en último lugar de Israel y el territorio palestino, porque crece la tensión y en Israel hay prácticamente un máximo estado de alerta en proximidad de las
fiestas judías y además después de un ataque registrado el pasado domingo por parte de un palestino. Las fuerzas israelíes detuvieron ayer a decenas de palestinos tras ese ataque mortal del domingo en Jerusalén. Esto aumentó los temores sobre nueva ola de violencia antes de las grandes celebraciones judías. El ataque del domingo fue protagonizado por un palestino de Jerusalén, quien con un fusil M16 abrió fuego en 3 lugares distintos de Jerusalén, matando a un civil y un policía y dejando 5 heridos. El agresor fue abatido posteriormente por la policía. Israel reforzó su estado de alerta antes de la fiesta del Yom Kippur, el Gran Perdón judío, que empieza esta noche. El año pasado, este periodo estuvo marcado por fuertes tensiones. Desde octubre de 2015, la ola de violencia que estalló en los territorios palestinos, Israel y Jerusalén, ha costado la vida a 232 palestinos, 36 israelíes, 2 estadounidenses, un eritreo y un sudanés. Y por lo tanto, ese estado de alerta especial en Israel ante el inicio, esta noche, como decíamos, de la gran fiesta judía, la del Gran Perdón. Y con esto cerramos nuestro resumen internacional de esta semana. Muchas gracias, Carlos. Carlos Serenelli de la redacción. Hasta el próximo martes, de la redacción del Territorio. También, bueno, lo pueden leer periódicamente en el Territorio, donde, bueno, publica sus columnas y también, bueno, publica estas notas internacionales, de las cuales nos comenta todos los martes. Bien, ¿qué hacemos? Nos vamos a una pausa y ya volvemos.